Hemos vuelto al taller de PC Componentes para la review de la RTX 5070 Ti, modelo elegido MSI Vanguard Launch Edition, ¿vale? Bueno, Shock Launch Edition, concretamente. Se mantiene el conector de 16 pines, PCI Express para la fuente. Tenemos DisplayPort 2.1, 3 puertos y HDMI 2.1, solo uno. ¿Y qué GPU tenemos aquí, señores? Más de 350 milímetros de largo, casi 4 kilos de peso. Es una bestia que, bueno, pues tenemos casi 9000 CUDA cores, tenemos 16 GB GDDR7 a 28 gigabits por segundo, 256 bits de bus de memoria. Tenemos una frecuencia que en este modelo vamos a ir viéndola entre 2,5 y 2,6 GHz, ¿de acuerdo? Y tiene un TDP de 300 vatios que te obliga, o bueno, no te obliga a nadie, pero te recomiendan una fuente de 750 vatios. Voy a deciros qué hemos cambiado en los benchmarks y en las pruebas gaming y empezamos con la comparativa. Ya de vuelta toca presentar el banco de pruebas. Tenemos el mismo banco de pruebas de siempre, solo cambia la GPU, ¿no? El Ryzen 9800X3D, los 64 GB de RAM, fuente 850 vatios de Corsair, monitor Asus de resolución 4K, bueno, lo de siempre. Así que vamos a empezar con las pruebas sintéticas, con los benchmark y vamos a ver qué rendimiento ofrece. Cambios que hemos introducido en los benchmark y en los juegos. Benchmark, solo el test de Blender de Yongshock. ¿Por qué? Porque es el más fiel a la realidad. Vemos que tampoco hay diferencias muy tochas. Luego, juegos. Hemos quitado Counter-Strike 2 porque alteraba un poco los promedios de FPS. Y la utilidad de esa métrica es que veáis una valoración general de lo que podéis esperar. Obviamente con Counter-Strike 2 una 5070 Ti va a volar, una 5080, una 5090, estamos hablando de GPU muy potentes, pero bueno, lo tenemos ahí en cuenta para quienes juguéis este juego y sobre todo para GPU de gamas bajas, que viene muy bien, ¿eh? Tener el LoL, el Valorant, el Counter-Strike, creo que es interesante. Y hemos introducido dos juegos nuevos, Starfield y Black Myth Wukong, atendiendo a vuestras peticiones, ¿no? En comentarios, que siempre os digo, oye, comentadme abajo qué juegos queréis, etcétera. Y yo, pues, muevo los hilos. Deciros que estos juegos, el Black Myth tiene Ray Tracing, pero el Starfield no. Y importante, tienen DLSS 3, sobre todo en el momento de las pruebas de la RTX 5070 Ti. No los metemos en los promedios de FPS y os voy a decir por qué. Porque solo hemos podido probar esos juegos que hemos introducido nuevos con la 5070 Ti, la 4070 Ti Super, que está aquí, y la 5080. Por motivos de stock no hemos podido probar ni la 4080 Super ni la 5090. Entonces, cuando haya más de 4 GPUs, los meteremos en los promedios, ¿vale? O sea, no quiero yo ocultar rendimiento, yo soy claro. Y también os daré una aclaración ahora a continuación en los presets utilizados en DLSS, ¿vale? Porque ha habido ahí un baile de ajustes, de configuraciones, que hay ciertos juegos que lo facilitan y otros no tanto. Así que nada, hechas las aclaraciones, leo vuestros comentarios y vamos ya con los primeros benchmark. Pues empezamos con Firestrike, vemos más rendimiento que una RTX 4080 Super y que la 4070 Ti. Pasando a Extreme, la diferencia se incrementa respecto a la 4070 Ti Super, concretamente a 6000 puntos, ojo, Todo ello mientras sigue ganando la 4080 Super. En Ultra vemos que la 5070 Ti se sigue colocando como la tercera GPU que más rendimiento sintético da, ¿vale? Vamos a pasar a Time Spy. Y la 5070 Ti baja a la cuarta posición, pero por los pelos. En el test Ultra seguimos viendo lo mismo, manteniendo una buena diferencia con la 4070 Ti Super. Pasando a Port Royal, la RTX 5070 Ti vuelve a la tercera posición. Y os digo todo esto mientras hay una diferencia importante en todos los tests respecto a la RTX 5080. Pues si estáis dudando entre estas dos, ya os lo digo. Ya terminamos con Blender con el test Yongshock, viendo 200 puntos de diferencia respecto a la 4070 Ti Super. La verdad que la RTX 5070 Ti pinta bastante bien, Venga, todos los juegos han sido probados en 1080p, 1440p y 2160p al máximo de gráficos. Cambiamos la forma de mostrar los datos porque si igual os interesa cada juego de forma individual, ¿no? Si os interesa un juego concreto. ¿Qué juegos hemos probado? Bueno, Cyberpunk 2077, Marvel Rivals, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy, Dragon Age Vanguard y los dos nuevos, Starfield y Black Myth Wukong, a vuestra petición, ¿vale? Para que luego digáis que no leo.
En cada diapositiva os mostraré su rendimiento en 1080p, 1440p y 2160p. Vamos primero con el nativo, Cyberpunk. Podremos jugar a más de 144 FPS estables, aunque las resoluciones objetivos son 2K y 4K. En 2K no llegamos a los 100 y en 4K se pasa a duras penas de los 30. Dato, supera la RTX 4080 Super en las 3 resoluciones. Poca broma, ¿eh? En Marvel Rivals se nota que es un juego menos exigente, viendo mejores datos, en 1080p y 1440p. Ahora, 4K, no llegamos a 60 frames por segundo en nativo, ¿vale? En renderizado nativo. En Alan Wake 2 sí que vemos que es un juego muy exigente y no llegaremos a 100 FPS en 1080p de forma estable, superando curiosamente a la 4080 Super en 2K y 4K, si os sirve de algo, ¿eh? Hogwarts sí que es verdad que da tregua a los FPS pudiendo jugar Ultra 4K por encima de los 60 FPS estables en esta RTX 5070 Ti. Luego os diremos los promedios de FPS para ver números más redondos y tal. Pasamos a Dragon Age. Me gusta bastante este juego porque es bastante fiel luego a lo que podemos esperar en la mayoría de juegos. Una 4080 Super igualada y una 4070 Ti Super cercana a renderizado nativo. Luego hablaremos de DLSS. Primeros test con Starfield. Y vemos poca diferencia respecto a la RTX 5080. Me llama mucho la atención esto. Y respecto a la 4070 Ti Super tampoco vemos grandes diferencias, ¿eh? Ya sabéis que esta ha sido la polémica. Terminamos los test de renderizado nativo con Black Myth. Y misma dinámica. Poca diferencia respecto a la RTX 4070 Ti Super. Vosotros diréis, ponedme en comentarios si queréis. Oye, pues en nativo tenía grandes esperanzas y me ha decepcionado. Ya os avanzo que DLSS 4 es el Game Changer. Ahora toca hacer lo mismo con DLSS activado, concretamente DLSS 4x4 en las 5000 y DLSS 3 equilibrado en las 4000, ¿vale? Frame Generation activado, Multiframe Generation activado, etc. Decir que Black Myth y Starfield solo tienen DLSS 3, así que serán los dos únicos juegos en los que tendremos todas las GPUs con la misma tecnología activada. Los juegos son lo mismo, ¿vale? Así que empezamos, venga, Cyberpunk, más de 200 FPS de diferencia en 1080p respecto a la RTX 4080 Super, más de 130 en 2K y casi el doble en 4K, vaya animalada. Fijaros en 4K y en la RTX 5080, se nota que ambas tienen 16 GB y que necesitas más de eso para brillar como lo hace la 5090, ¿eh? Ahí lo dejo, en Marvel Rivals, venga. Vemos datos muy igualados entre todas, creo que es el único juego donde tener DLSS 4 no te da tantos FPS respecto a DLSS 3.5. La buena noticia está en que podremos jugar a unos 100 FPS estables con todo ultra en 4K, ¿eh? No es ninguna tontería. Alan Wake 2 de ser injugable a tener 293 FPS en 1080p, 213 en 2K y 131 en 4K, lo que hace DLSS 4. Fijaros en todas las RTX 4000 que parecen GPUs completamente obsoletas cuando hace 3 meses eran lo más, ¿eh? Hogwarts, más del doble de FPS que una RTX 4080 Super. 330 FPS en 2K y 196 en 4K. Poca broma, era un juego no tan exigente, pero se nota una barbaridad el cambio. Vuelvo a decir que la RTX 5090 tuvo algún problema en el testeo, así que no cojáis de lleno los datos que se ven en las gráficas, porque actualizaremos la 5090 cuando vuelva al stock bien. Dragon Age. Es severo con todas las GPUs y las ganancias de FPS son buenas, pero no gigantes. En 4K vemos poca diferencia entre la 5070 Ti y la 4080 Super, aunque mucha más distancia respecto a una RTX 4070 Ti Super. Está bastante bien, ¿eh? Starfield, vemos 20 FPS más en 1080p, 15 más en 2K y 22 más en 4K. La verdad que la experiencia gaming gana bastante, sobre todo esto usando DLSS 3. Terminamos el DLSS sin Ray Tracing con Wukong, diferencias menores cuando aplicamos DLSS 3 en este juego. Veremos misma dinámica siempre entre Starfield y Black Myth. Parecen que están pillados por el mismo patrón y bueno, no sé si será DLSS 3 o qué, pero muy similares respecto a la generación anterior. Venga, vamos ya con el Ray Tracing, ¿no? Aquí las cosas se van a poner interesantes porque se requiere mucho músculo para mover en ultra estos juegos en 4K, ya lo adelanto. Los juegos probados son Cyberpunk, Alan Wake 2, Hogwarts Legacy, Dragon Age, Build War y Black Myth Wukong. No tienen ni Marvel Rivals ni Starfield. Ray Tracing. Venga, primero, sin DLSS de por medio, nativo Ray Tracing. Ojito, Cyberpunk. Frames por segundo injugables cuando aplicamos Ray Tracing sin DLSS de por medio. No diré nada, jugad los números vosotros mismos.
Alan Wake 2 es incluso más severo que Cyberpunk. La RTX 5090 es la única que da algo decente, pero en 4K no interesa nada tampoco. O sea, estamos hablando sin DLSS, ¿vale? Hogwarts, vemos casi 3 empates en las resoluciones con la 4080 Super. Todo esto en renderizado nativo. No está nada mal, ¿eh? Buen cambio generacional. Se mantiene la exigencia en Dragon Age, aunque en 1080p o 1440p se puede jugar. Eso sí, en 4K es imposible, ojo con el Ray Tracing, porque en 4K es una locura la cantidad de recursos que exige, ¿eh? No tiene sentido. Black Myth, el único juego que permite jugar por encima de los 60 FPS en 4K con Ray Tracing activado. Oye, bravo a los desarrolladores porque muy buena optimización aquí. Y ahora sí, toca el Ray Tracing con DLSS 4 contra DLSS 3. ¿Qué será lo mejor? Toca activar DLSS, recuerdo otra vez, por 4 equilibrado en las RTX 50 y por 2 equilibrado en las RTX 40, a la excepción Black Myth, que solo tiene DLSS 3, y con todos los ajustes gráficos al máximo. Vamos a ver qué FPS ofrecen. Va, Cyberpunk. ¡Oh! ¡Brutal! Diferencias de FPS exagerada con DLSS activado, especialmente en DLSS 4. 100 FPS más que la 4080 Super en 1080p, casi el doble en 2K y en 4K. Eso sí, seguiremos por debajo de los 60 frames por segundo con RT Ultra en 4K, ¿eh? Hay que mejorar eso. Con Alan Wake 2 es otra historia, aunque la RTX 5070 Ti saca mucha más ventaja en 1080p que en 2K. Estamos llegando a un cuello de botella protagonizado por los 16 GB de VRAM. No sé, no es mi intención abrir debate, pero es que está claro que en Ray Tracing se necesitan muchos gigas cuando vamos a 4K, ¿eh? Hogwarts, pues por gráficos es más benévolo, ofreciendo más de 140 en 4K con todo Ultra para una RTX 5070 Ti que va muy bien. Alucinante las diferencias que hay entre Frame Generation y Multiframe Generation. Ya sabéis, volvemos a ver luchas reñidas en Dragon Age, incluso la RTX 5080 en 4K, ¿eh? Al menos podemos jugarlo por encima de unos 60 FPS en 4K y por unos 120 FPS en 2K. Black Myth y su DLSS 3 dejan a la RTX 5070 Ti por delante, pero no por mucho, sobre todo cuando nos vamos a 2K 4K. La buena noticia es que podemos jugarlo por encima de 144 FPS estables en 2K, que es la resolución objetivo en esta RTX 5070 Ti. ¿Qué nos queda? Pues nos queda promedios, que vamos ya, y luego consumo y temperaturas. ¿Qué FPS generales podemos esperar de la RTX 5070 Ti en juegos exigentes a nivel gráfico máximo? Para hacerlo más sencillo, hemos puesto una diapositiva por cada resolución. Para comenzar, os mostraré los promedios en rasterizado, ¿vale? Empezamos con 1080p. Tenemos un rendimiento idéntico a la RTX 4080 Super cuando estamos en completamente nativo. Tras activar DLSS, 113 FPS más que la RTX 4080 Super y 135 FPS más que su antecesora. 1080p, ¿eh? Vamos a los 2K, su resolución objetivo, y pasa lo mismo en nativo. DLSS saca menos diferencia la RTX 4080 Super, unos 73 FPS más, ¿eh? En 4K vemos los mismos números en nativo y una diferencia más justa respecto a las RTX 40 de gama alta. Aún así, dan más rendimiento que una 4080 Super. Y ahora, ¿qué promedios veremos en Ray Tracing? Pues mismo método, sin DLSS y con DLSS. En 1080p. Me parece mala noticia que todavía no podamos jugar a más de 100 FPS en Ray Tracing con renderizado nativo. Yo lo dejo ahí. Ni siquiera me parece buen dato para la RTX 5090. Si para jugar en 1080p a más de 100 FPS con Ray Tracing tengo que activar DLSS, significa que la GPU va a renderizar a 720p como mucho. Y ya sabéis lo que eso significa a nivel visual, ¿eh? En 2K, quitando la gama alta de las RTX 50, ninguna llega a los 60 FPS, aunque es un avance que podamos garantizar 150 promedios en los juegos más exigentes al activar DLSS 4. Es buena noticia. Terminando con el 4K, seguirá siendo muy complicado en este escenario para el Ray Tracing si tenemos todo en Ultra, ¿eh? Hay que toquetear ajustes. Es verdad que tenemos casi el doble de FPS que la RTX 4070 Ti Super con DLSS, que era el objetivo, pero en pleno 2025 es imposible llegar a 100 FPS como mínimo en 4K tras activar DLSS, ¿vale? Miedo me da lo que nos puede dar AMD, porque ya sabemos que en Ray Tracing AMD es un talón de Aquiles, en la realidad. Oye, tendremos reviews. Yo no voy a decir nada más, ni cuándo saldrá, ni nada. No me quiero pillar los dedos, pero sí que voy a decir que me han chivado por aquí que FSR 4
parece ir bastante bien. Aunque seguiremos teniendo el problemita del soporte de juegos. Es verdad que Nvidia, por ejemplo, ha sacado DLSS 4 con Override, que es que puedes activarlo desde el panel de control de Nvidia, no es necesario que el juego lo implemente. Aquí no me quiero pillar los dedos con vosotros, chicos, porque no sé si hay más o menos artefactos si activas DLSS 4 desde Override o si activas DLSS 4 desde el juego. De momento, los juegos que hemos utilizado, todos integrado DLSS 4. No nos hemos querido volver locos, ¿vale? Si queréis probarlo, pues muy bien. Si tenéis una RTX 5000 y queréis probar esto, oye, es una opción más. Pero ya os digo que a mí estos experimentos no me suelen dar buenos resultados por parte de Nvidia. Igual lo pruebo y flipo, pero no os puedo garantizar nada porque no lo hemos probado nosotros. Simplemente nos vamos a lo que vosotros haríais, que es entrar al juego y activar DLSS. Punto, ya está. Venga, vamos con el consumo y las temperaturas y ya rematamos la review. Esperaba un consumo mayor que el de la RTX 4070 Ti Super, pero unas temperaturas menores. ¿Las razones? Pues la 5070 Ti tiene un TDP superior, lo que supone un mayor consumo luego, pero venía con 3 ventiladores. Ahora la 4070 Ti Super era una Asus Dual de 2 ventiladores. Era lo que había, chicos, no teníamos más stock, ¿vale? Nvidia ya está descatalogando, entonces, yendo con los datos. Reposo, consumo, 17 vatios, pero en carga podéis esperar lo mismo con una 4080 Super. Oye, ni tan mal, el rendimiento ya he visto cuál es. Todo esto ha sido medido con OCCT, de forma individual. Temperaturas, me han dejado un buen sabor de boca. En carga logra bajar de los 60 grados y me parece un gran dato, ¿eh? No sufriremos en este aspecto, el verano en España, no sufriremos. Y es la GPU más fresca hasta ahora de todas las que hemos probado, que a la casualidad que son todas Nvidia, han ido saliendo. Probaremos también de AMD y veréis pues diferencias, ¿no? Pero bueno, al final el tener 2 ventiladores te va a mermar en temperaturas. Eso está más que claro. En este caso, pues los 3 ventiladores te ayudan, pero sí que es verdad que respecto a otras GPUs, la 4080 Super que probamos también tenía 3 ventiladores. Y oye, ya habéis visto las temperaturas de cada uno. Vamos con mis conclusiones y ya terminamos la review, chicos. Os transmito las mismas sensaciones que dejé por escrito en el blog y de allí, que además le doy nota, del 1 al 5 a este RTX 5070 Ti bichead. ¿Qué me ha parecido? Pues un producto redondo que te garantiza jugar en Ultra y en 4K a más de 60 FPS promedio en cualquier juego actual, incluso con Ray Tracing. Es una pasada esto, ¿eh? Ya vengo diciendo en vídeos anteriores que DLSS 4 es una maravilla. Y si no, id a las reviews de las RTX 5080, 5090, que allí lo digo, cuando activamos dicha tecnología, da el doble de FPS que DLSS 3 tranquilamente. Ahora, hemos puesto Starfield, hemos puesto Black Myth, valorar qué ocurre cuando activamos el mismo DLSS. Bueno, en 2K vemos máximas diferencias, ¿no? Entre RTX 5070 Ti y 4070 Ti Super. Cuando nos metemos en Ray Tracing con las dos usando DLSS 3, las diferencias son casi nulas, no yéndose más allá de los 5 FPS. Esa es la realidad. Precio de esta MSI RTX 5070 Ti Vanguard Shock Launch Edition, 1.138,78 euros. La Ventus 3X, que hemos enseñado en alguna imagen antes, partía de los 889 euros. Cuando PC Componentes la puso el día de lanzamiento y tal. Por menos de 1.000 euros, esto es una locura de GPU que supera una RTX 4080 Super que no bajó de los 1.000 euros en toda su vida de producto. ¿La recomiendo? Por supuesto que sí. De hecho, es posible que sea mi próxima GPU porque me voy a montar mi PC prontito, ¿vale? La pelota ahora mismo está en el tejado de AMD con sus RX 9070 XT, que son las rivales. ¿Queréis una review de esta GPU? Ponémelo en comentarios. Por mi parte, eso es todo. Dale like, suscríbete si no lo has hecho porque se vienen cositas y no lo digo por el meme, es verdad. Así que un abrazo a todos y nos vemos en otra review. Chao, 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 chao.